Buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre la parsha de esta semana, una nikud en la parsha que también muy actual, como siempre. La Toire es eterno y la Toire es el libro más actual y esta época más actual que nunca. En la parsha de esta semana, y como siempre, empezar con un posuk y con un Rashi, como el Rebbe nos enseñó, cómo a través de Rashi entendemos no solamente el Pshat, que Rashi es primero de todos, un Pshuto y el micro, un Rebbe que enseña a un chico de 5 años. Rashi también tiene el vino de la Torah, Yain, que nos enseña cómo sacar de cada inyan en la Torah enseñanzas para la vida. En la parsha de esta semana, en Parsha Behar, encontramos la mitzvah de Shemitah, el séptimo año. La Torah empieza, Parsha Behar, Veshofso ha'oretz Shabbos lavaye, que la tierra tiene que descansar, un Shabbos, un descanso lavaye para Hashem. Y después empieza a hablar de los detalles. Shesh shanim tizmor tizra sadeja, Shesh shanim tizmor karmeja. 6 años hay que plantar, 6 años hay que sembrar. Y después, cuando llega el séptimo año, ahí descanso total. Satja lo tizra, karmeja lo tizmor. No se puede ni sembrar y ni plantar. Y explica los dinim de Shemitah. Más adelante, después de los dinim de Shemitah, la Torah sigue y explica el tema de Yovel, que cada 7 años sabáticos, Shmitot, 49 años, en años 50 es Shnat Yovel, y ahí de vuelta no se puede trabajar el campo, y ahí encima hay más cosas, hay que liberar a los sirvientes, a los esclavos, las casas que tienen que devolverlo a su dueño, etc. También entra ahí los alajot de venta, engaño, etc. Cómo hay que hacer en venta, en compra, cómo hay que cuidarse del engaño. Después de todo eso, recién en Perek, recién más adelante, en Perek Hav Hei, en Pasuk Yutet, después que la Torah termine hablar todo estos alajot, dice la Torah, Venatna haaretz pirya, la tierra, acá viene una bendición, una verajá, en verdad empieza antes, en Pasuk Yudchet, Vasitem et chukotai, ustedes van a cumplir mis leyes, et mishpatai tishmeru, van a cumplir mis preceptos, Vasitem otam, lo van a hacer, y shaftem al haaretz lavetach. Ahí vienen todos los berajot y promesas que Hashem nos da. Van a sentarse en la tierra seguros. La tierra va a dar su fruto. Vajaltem la soba, y van a comer y saciarse. Vishaftem la betajalea, y van a estar sentados seguros en la tierra. Sigue la parasha, el pasuk, y dice en pasuk haf, Vejitomru manochal bashana shvit. Y si ustedes van a decir, es decir, van a preguntar, ¿qué vamos a comer en el séptimo año? En lo nizrabe lo nesofet vateinu. Si no vamos a trabajar, no vamos a sembrar y no vamos a cosechar, entonces, ¿qué vamos a comer en todo el séptimo año? Contesta la Torah, pasuk Chavalef, Betziviti es birchati lachem bashana shishit. Voy a ordenar mi bendición para ustedes en el sexto año, en el año 6, que en el año sexto Hashem va a dar bendición en la tierra
y la tierra va a ser tan fértil que va a sacar suficiente cosecha para 3 años, para el mismo año del 6, para el año 7 y también para el año 8, porque recién en el 8 empezás a plantar, estás otros 6, 7 meses hasta que podés disfrutar, o más, hasta que pasa el verano, etc. Entonces Hashem va a dar bendición para 3 años, que va a haber tanto, como Rashi dice, que va a haber tanto crecimiento que va a alcanzar para 3 años. Esto es Psukim en la Parsha. Ahora es muy interesante y es muy, ¿cómo se dice? Común que la Toire entra todo en un diálogo de pregunta y respuesta. Como si ustedes van a decir qué van a comer, dice la Toire, ¿qué va a hacer? Y trae una respuesta que Hashem va a dar una bendición. Entonces la pregunta que surge acá, ¿por qué es esto pregunta y respuesta? Y la pregunta es más difícil porque recién hubo ya bendiciones. ¿Sí? Recién acá la Toire ya dio bendiciones, dijo todo un tema que la Toire dice que voy a darles todo lo que necesitan, van a tener todo el campo y toda la seguridad, y de repente vuelve la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y esta pregunta, muchos mefarshim hacen esa pregunta. Recién dijo, voy a dar braja, y después dice, y si van a decir qué vamos a comer, y ahí hay la respuesta. La pregunta es más difícil todavía, porque recién ahora está esa pregunta. Aparentemente, esa pregunta tenía que ser antes. Se acordó recién hacer la pregunta. La Toire tenía que hacer esa pregunta al principio. Cuando habla sobre Shemitah, 6 años trabajar, 7º año hay que descansar. Y ahí viene la pregunta de Jitomru, Manojal, si van a decir qué vamos a comer. Después, recién que terminó todos los alajot, y ya ahí de repente nace esa pregunta. ¿Cuál es el pshat? Y Bifrat, que Rashi sostiene que esa pregunta no es solo un año de Yovel. Adraba, la pregunta es, en cada 7º año surge esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Entonces, son 2 preguntas. ¿Cuál es el tema que la Toire tiene que repetir después que ya dio todas las bendiciones? Repite la Toire una pregunta. ¿Cómo va? ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? Si ya dijo que va a haber una bendición, entonces ¿para qué pregunta? ¿Y por qué pone la pregunta recién ahí? Tendría que ponerlo antes. Y Rashi no dice nada. Rashi no dice nada. Y esto es raro. Rashi, cuando hay preguntas que surgen en Pshat, Rashi siempre contesta. Acá Rashi no dice nada, ni dice una palabra de contestar. ¿Qué es esa pregunta y respuesta? ¿Qué es eso? Es un pozo que está de más. Que Hashem ya dijo todas las bendiciones. ¿Y cómo es que la pregunta surge recién en este lugar? Bueno, entonces también, si nosotros miramos en el Lashon, dice Vejitomru manojal. Si van a decir Vejitomru manojal, suena como una pregunta que es normal, no es una pregunta que no tendría, pregunta como no tendría que ser. Vejitomru, como la Torah sabe que la gente van a preguntar, el Rebbe Nasijá, el Rebbe muestra de diferentes lugares en la Torah que nosotros vemos una diferencia cuando dice Ve'im tomru o que dice Vejitomru. Cuando que dice Im tomru es, bueno, no, en verdad no tendría que preguntar. Si vas a preguntar, como algo que puede haber gente que pregunta. Cuando dice Vejitomru, Rashi dice en otro lugar que es una pregunta que seguro que es normal que la gente va a preguntar. Y aparentemente es obvio. Si le dice a la persona todo un año que no puedes trabajar en el campo, la pregunta de la persona es ¿qué vamos a comer? Pero parece que es una pregunta que es normal. Muchos mefarshim, si miramos, y vamos a hablar adelante de eso también, más adelante, de otros pirushim que hay en esto, que dicen que no, que esta pregunta no es una pregunta de un creyente. Es una pregunta de uno que está dudando, y la Torah tiene que dialogar con él.
etc. Vamos a hablar adelante de eso. Pero según Rashi, no parece que es una pregunta buena. ¿Cuál es la pregunta buena que hay acá? ¿Por qué es una pregunta normal y por qué Rashi no dice nada de Hlal para que la Torah tiene que hablar de eso? Y está de más totalmente de entrar en una pregunta-respuesta. En la Torah no hay cosas de más. Si ya dijo que Hashem prometió que va a dar todo, ¿por qué tiene que de repente despertar una pregunta y una respuesta? Y acá viene una sijá del Rebbe, una explicación maravillosa del Rebbe, como siempre, y nos muestra al Rebbe que en verdad Rashi no tiene ninguna pregunta porque Rashi ya contestó esa pregunta antes. Perdón. Rashi esa pregunta ya lo tiene contestada, ya lo tiene aclarada. ¿Dónde vemos que Rashi lo contestó y lo aclaró? Y acá viene un punto muy interesante que la gente no se dan cuenta hasta que el Rebbe nos abre los ojos y ve esto. Nosotros todos sabemos en la Gadash el Pesach que hay 4 hijos. Cuando llega la noche de Pesach, la Torah cuenta que hay 4 hijos y los 4 hijos hacen todo tipo de preguntas. Hay una pregunta del Jajam, hay una pregunta del Rasha, hay una pregunta del Tam y hay una pregunta Sheino de Alishol. Son diferentes preguntas que figuran en la Gadash el Pesach. De esos 4, nosotros vemos que no todas las preguntas son malas. Depende quién lo pregunta y cómo lo pregunta. La pregunta de Jajam lo vemos como algo muy normal, hasta que más se llama Jajam. Y la pregunta del Rasha se ve como algo negativo. Aparentemente uno mira y dice, ¿cuál es la diferencia? Él está preguntando, ¿y por qué a él la pregunta lo toman con seriedad y le contestan? Y a él lo tratan mal y le contestan duro. ¿Cuál es el tema? Vemos en la Gadá que el Ben Jajam pregunta porque quiere entender. No es que pregunta de un lugar de criticar o de atacar. Pregunta al contrario, es un jajam y sabe mucho y quiere hacer las cosas bien y entonces quiere entender bien los detalles o que quiere entender los motivos. Son dos temas en el Ben Jajam. Si la pregunta del Ben Jajam es el por qué o la pregunta del Ben Jajam es qué. Quiere saber mejor cada detalle. Y ahí vemos cómo es, como él dice, Mai dot bajukim mishpatim, quiere saber bien los detalles o los motivos de los detalles, y ahí dice que hay que explicarle todo eso. El Ben Rasha, que él viene de un lugar de crítica, de atacar, de querer tirar abajo, dice como que él está afuera, ustedes ¿por qué hacen? Muestra con su forma de pregunta, y es un tema negativo. Ahora, eso, y después está el Tam, que no sabe ni preguntar, bien, pregunta en general, no sabe poner detalles. Mazot, que es una pregunta de una persona simple, que pregunta muy en general. Es otra tercera clase de preguntar. Hasta que el cuarto, que no sabe preguntar y dice, Aftahlo, hay que abrirlo. Ahora, estos 4 hijos los conocemos de Agadash el Pesach. Pero, ¿cuál es el origen de eso? El origen está en la Torah. Son 4 lugares diferentes en la Torah, que en cada lugar habla de preguntas y respuestas, y en Lashon, como la Torah repite 4 veces, y cada vez lo dice de otra forma, de ahí aprendemos que hay 4 clases de chicos, que son 4 clases de preguntas, y ahí vienen la noche de Pesach, que hay que hablar a cada uno en su nivel, en su manera, y contestar de su forma. Eso es Pesach. ¿Qué sabemos nosotros de Rashi? Nosotros estamos hablando acá, no en Pesach, en la Parashá, en Rashi. ¿Qué sabemos en Rashi sobre esto? Muy interesante. El Rashi es un Rashi en Parashat, si no me equivoco, en Parashat Bo. Al final de Parashat Bo, Rashi trae todo eso. Rashi, al final de Parashat Bo, Rashi trae sobre el Pasuk, Vayaki Shalcha Bincha Machal Lemor Mazot. Está al final de Parashat Bo, que tu hijo te va a preguntar mañana, ¿qué es esto? Dice Rashi, esto es un Ben Tipesh, un hijo simple, que no sabe preguntar bien. Y ya tuvimos antes el Ben Jajam, no antes, perdón, tuvimos el Ben Rasha antes. Ma Bodazot Lachem, eso dice antes, que es el Ben Rasha. Y ahí Rashi dice que hay 4 clases de hijos
que la Torah habla, y hay uno acá, después más adelante, en Beit Hanan va a haber el Ben Jajam, que él pregunta, y la Torah habla a los 4 hijos. Ahora, hay algo muy interesante que vemos en Rashi. Rashi no habla ni una palabra sobre Pesach. Si miramos en este Rashi ahí, en Parashat Bo, Rashi no habla sobre Pesach. Bechlal, si miras en los Pesukim, ese Pasuk no está hablado de Pesach. Es en Parashat Bo, que en Parashat Bo habla sobre Yetziat Mitzrayim. Pero el Pasuk que el chico pregunta, Mazot, está sobre la mitzvah del primogénito. Kadesh li kol bechor, santificar el hijo primogénito, habla sobre cómo hacer con el hijo primogénito, y de ahí viene que tu hijo se va a preguntar, Mazot. Ahí viene Rashi y dice, Dibrat Torah que neged arba banim. Rashi no habla de Pesach, la Parashá no habla de Pesach justo ahí. La gente, todos piensan que este Rashi es el Rashi de la Agadá, es el mismo tema. Pero en verdad no. Rashi no dice Agadá, no dice Pesach, no hablamos de la noche del Cedro. Rashi ahí dice una aclaración general en toda la Torah, Dibrat Torah. Rashi no dice Pesach, Rashi no dice que cuando estamos en el Cedro, Rashi te dice un clal, Dibrat Torah que neged arba banim, que sepas que la Torah fue dado de una manera que la Torah habla en diferentes lugares, de 4 tipos de hijos. Que chicos que van a preguntar. Y cómo un padre tiene que ocuparse a enseñar al chico su pregunta. Y de eso es lo que Rashi dice. Por eso, según Rashi, que no hablamos de Pesach, hablamos en todo el año. Y hablamos en todos los mitzvot. A veces la Torah lo pone en Pesach, pero a veces la Torah lo pone en otro medio, como acá, el Ben Tam, la Torah lo puso en Bejor, en los Talajot de primogénito. Buscamos dónde está la pregunta de Ben Jajam. Interesante. ¿Dónde figura la pregunta del hijo inteligente? En Parashat Beit Hanan. Abrimos el pasuk en Parashat Beit Hanan. ¿Qué dice ahí? No habla de Pesach. No habla nada de Pesach ahí. Parashat Beit Hanan habla sobre la entrega de la Torah, los 10 mandamientos, la historia de la entrega de la Torah y todo. Ishma Israel, y Tefilín, y Mezuzá. Y ahí, adelante de eso, en esa parasha, hay un pasuk. כי שלחה בנך לאמור מחר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקיכם אתכם. ¿Cuáles son todas estas leyes? No figura una palabra de Pesach. Chico quiere saber de todo, de todos los mitzvot, de los hukim y mishpatim. Y ahí contestamos, Abadim Ainu, fuimos sirvientes, y Hashem nos sacó de Egipto, Vayetzabeinu Hashem, et kol hukim ahí, Hashem nos ordenó todo. Vemos claramente, según Rashi, y el Pshutosh el Mikra, que el tema de 4 hijos no tiene nada que ver con Pesach. Nada más que Pesach, como en Pesach hay una mitzvah especial ligada a Lebimcha. La Torah ordena en Pesach que hay que hablar a los chicos. Tomamos ese tema de 4 hijos en Pesach. Y en Pesach también hablamos a 4 hijos y a cada hijo según su pregunta. Según ese tema, entonces se nos abre toda una ventana nueva en Humash, en la Torah. Que la Torah, la forma que la Torah fue escrita, es una manera de hablar a diferentes niveles. A veces la Torah dice algo hablando a un Ben Jajam, a veces hablando a un Ben Rasha, a veces hablando al Tam, a veces hablando a Shined Alishol. Y depende en qué lugar uno tiene que entender qué es el contexto y cuál es la pregunta. Por eso, basado a todo eso, podemos explicar basado a eso un montón de Rashis en otros lugares, pero vamos a concentrar nuestra parte. Según eso, Rashi no tiene ninguna pregunta. ¿Sí? Rashi acá dice, muy simple, Rashi no tiene que explicar, porque Rashi ya puso ese claro que la Torah habla de diferentes hijos. Entonces se entiende perfectamente, según eso, los psukim acá. La Toire primero habla a los alajot de Shemitah. Luego la Toire habla a los alajot de Yobel. Luego de todo eso, los alajot de venta y compra, que tiene que ver con eso también, como Rashi dice, no debe engañar, etc. Y al final de eso hay una bendición. La Toire promete y bendice que Hashem te va a dar, como dice, que van a sentarse en la tierra seguros,
la tierra va a dar sus frutos, se van a comer bien y van a estar sentados seguros en la tierra, punto. Entonces, después de todo eso, viene el chico, y este chico no es un chico que tiene problemas de emuná, no es un chico que está dudando algo, es un chico inteligente que quiere saber los detalles. ¿Qué dijimos antes? ¿Qué es un Ben Jajam? El Ben Jajam pregunta, quiere entender los detalles. El Ben Jajam dice, acepto todo, está todo perfecto. Escuché todos los halajot. Sé que hay una verajá también, que Hashem nos va a bendecir y estamos seguros y vamos a tener. La pregunta es, Manojal, no de un lugar, uy, estoy preocupado, no sé cómo Hashem me va a dar comida. No, mi pregunta es, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Hashem quiere de nosotros? Yo estoy seguro que comida no va a faltar, todo, pero ¿qué es? ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué tiene que hacer una persona en el séptimo año? ¿Cuál es el razón Hashem? ¿Qué tiene que hacer la persona en el séptimo año para tener la comida? ¿Es de una manera que tengo que estar sentado en mi casa quizás y esperar que caiga maná del cielo? De esa manera va a llegar. O yo tengo que preparar de antes y poner que Hashem quiere que la persona en el sexto año que pone depósitos y guardar de antes. Esa es la pregunta. No es una pregunta de duda, Haz Shalom. No es una pregunta de preocupación como todos los mefarshim entienden. No, es una pregunta de un Ben Jajam que quiere entender los pratim. Así como en todos los mitzvot, el chico quiere saber los pratea mitzvot, eidut, hukim y mishpatim. También en el séptimo año, que la Torah dice, no trabajas, no harás, no haces nada en el campo. ¿Cómo tenemos que hacer para conseguir la comida en este séptimo año? ¿De qué manera? Esa es mi pregunta. ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer nada? ¿Hashem va a hacer milagros? ¿Es algo natural que tengo que hacer? ¿Hay que prepararse? ¿No hay que prepararse? Esa es la pregunta. Ahí contesta, Hashem te dice, la respuesta es que en el sexto año va a haber mucha cantidad, que Hashem va a mandar bendición en el sexto año, no va a caer más del cielo en el séptimo año. Tampoco tenés que preocuparte 6 años antes de poner depósitos, no tenés que pensar de todo eso, vos tenés que vivir tranquilo y que sepas que en el sexto año vas a ver que de repente crece mucha abundancia en el campo y de eso vas a tener tanto cantidad que te va a alcanzar para el séptimo, octavo, como dice el pozo. Entonces, según Rashi, el Perush del pozo va muy bien, entonces se contesta. Se contesta las dos cosas. Se contesta por qué esperó hasta el final. Porque esa pregunta viene de recién después de todo. Y después que está la bendición, ahí es donde surge la pregunta. Y que la pregunta, también se entiende la pregunta, no es una pregunta de alguien que está dudando, es una pregunta de normal que uno tiene que saber cómo uno tiene que prepararse al séptimo año y la explica cómo es. Todo estudiar el Rashi. Sigue el Rebbe diciendo, acá viene un tema de Avodat Hashem. Acá viene un tema muy, muy interesante y un tema muy interesante, cómo podemos este Rashi enseñarlo para nosotros y aprender de esto en nuestra vida. Este chico que está preguntando cómo tenemos que hacer, como dijimos, es un chico que es un creyente en Akadosh Baruj Hu. Solamente quiere saber los detalles. Entonces, dice el Rebbe, la pregunta de saber los detalles, esa pregunta es una pregunta que fortalece la emuná. Un yehudí tiene que tener una en Akadosh Baruj Hu. Un yehudí tiene que saber claro que todo lo que Hashem te da, Hashem se va a ocupar y no tener ningún tipo de duda en eso. Pero parte de la Avodat Hashem es que un yehudí también tiene que querer entender los detalles. Esto no es una contradicción a la emuná. Esto es fortalecer la emuná. La emuná es creer en Hashem y estar seguro y saber que Hashem lo que hace seguro que va a estar. Pero el yehudí tiene que querer entender que su emuná también baje en detalles, que baje en un nivel intelectual, poder ver la emuná, cómo esto se manifiesta en el mundo. Este tema es un tema que aprendemos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era el creyente número 1.
Rosh era, como dice la Shon, que Yamin lechol davar ze Moshe. Moshe Rabbeinu tenía una emuná muy fuerte en Hashem. A pesar de eso, encontramos que Moshe Rabbeinu preguntó. ¿Qué preguntó Moshe Rabbeinu cuando vio que los Yudim están sufriendo en Mitzrayim y que se está haciendo peor la situación con Paró? Moshe Rabbeinu preguntó. ¿Qué preguntó? Preguntó, Lama Areota, Lama Ze, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? Y se hizo peor. Y desde que me mandaste y me dijiste que anda a decirle al pueblo que hay que salir de Egipto, se hizo más duro. No solamente que no se mejoró la situación, se empeoró. Y Rashi ahí dice que esto es la diferencia entre Moshe y los patriarcas. Los avot no preguntaron, aceptaron emuná sin preguntar. Moshe Rabbeinu preguntó. Uno lee Rashi y parece como está Rashi diciendo algo negativo sobre Moshe. Que Moshe no aceptó, preguntó. Pero el Rebbe explica que no. Moshe Rabbeinu justamente no es una pregunta que alguien que no Chas v'Shalom tiene dudas en la emuná. Moshe Rabbeinu dice, nosotros Yehudim tenemos una emuná muy fuerte, pero Hashem también nos creó con un cerebro. Y Hashem quiere que la persona también lleva lo que él cree en la práctica, que no queda solamente una fe desconectado del entender. Ahí la persona vive en dos mundos. Es una doble vida. Creo en una cosa, pero no lo entiendo. Entonces el entender y el querer están entre ellos en un conflicto. Y Moshe Rabbeinu es justamente eso. Moshe Rabbeinu lo que se enseñó con esa historia, que un Yehudí tiene que tener una fe fuerte y clara en Hashem y a la vez tiene que pedir y tratar y trabajar que la fe también se inviste, se conecta con el entender. Bajarlo la explicación. Por eso me pregunta. La pregunta de Moshe no es una pregunta de uno que está dudando, es una pregunta al contrario. Uno que está tan conectado y tan seguro, pregunta porque sabe que Hashem también quiere que la persona entienda. Por eso quiero entender. Es un tema fundamental en la vida de los Yehudim. La diferencia entre dudar y preguntar. Dudar viene de un lugar de falta de emuná. Preguntar viene de una emuná muy fuerte. El Rebbe dijo una vez a la gente a una carta, muy famosa carta que el Rebbe le escribió, hay una persona, escritor muy famoso, se llama Elie Wiesel, es muy conocido, que él es sobreviviente de la Shoah y entonces él tuvo una historia muy dura en la vida. Y él no se quería casar, no quería hacer familia, tenía todo un tema. Y el Rebbe le escribió una carta maravillosa y él siempre contaba eso. Él siempre contaba que el Rebbe solo por el Rebbe le salvó la vida. Gracias al Rebbe, él se casó y tuvo familia, etc. Todo el tema. Entonces él contó, la carta que el Rebbe lo escribió es una carta famosa que está en diferentes lugares. Y el Rebbe le explica ese punto, que preguntar por qué pasó la Shoah, por qué Hashem permitió una cosa tan terrible. Esas preguntas, que fue la pregunta de un millón de Yudim, especialmente Yudim que vieron todo eso frente a sus ojos, le costó mucho volver a la emuná. ¿Cómo Hashem permitió una cosa así? Entonces el Rebbe ahí le explica ese tema, la aclaración. La pregunta no viene de un lugar de debilidad en fe. La pregunta viene justamente al contrario, de fortaleza. Sé que tengo a quién preguntar, justamente porque estoy tan seguro y tan convencido que Akadosh Baruj Hu está y Él es el Ashgaha Pratit y Él cuida y protege y está en cada detalle. Entonces, justamente por eso puedo preguntar y debo preguntar. Y a veces también debo quejarme y gritar. ¿Quién fueron en la historia en la Torá? Gente que protestaron. Uno de los más fuertes en eso es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, el líder número uno del pueblo y el que entregó la Torá a Israel y todo. Moshe Rabbeinu, cuando vio cosas que él no los entendió, preguntó, como en esa historia que dijo Lama
areota la masé. En vez de darle todo lo mejor a los Yudim, le estás dando todo lo peor a los Yudim. ¿Cómo puede ser? Esa pregunta no es falta de fe, es adraba, que la emuná tiene que bajar en la mente de la persona que puede entender y vivir con la emuná, que no queda aislado de su vida. También encontramos otras historias en Medrashim cuando dice que Moshe Rabbeinu vio cómo los mataban a Rabbi Akiva. Hashem le mostró todas las generaciones y le mostró a Rabbi Akiva cómo le están asesinando de una manera brutal. Y también Moshe gritó, ¿cómo puede ser un yehudí como Rabbi Akiva? Esto es la recompensa. Y Hashem le contestó, ¿cómo le contestó? Quédate en silencio, esto subió a mi pensamiento, no lo vas a entender. Bueno, pero no viene de un lugar, Hasbe Shalom, al contrario. Justamente, Davka uno que sabe que hay un balabait, hay un dueño, y hay una Yoha Pratit, y cada cosa tiene, y sabe que hay todo cosas que va más allá del entender, porque Él es el creador y yo soy la criatura. Pero Hashem, vos me hiciste con un cerebro. Vos exigís que yo entienda, porque la Torah fue dado para la persona que lo entienda también. Y en el medio viene la pregunta. Volviendo a nuestro caso, la pregunta del chico que pregunta, o de la persona que pregunta, ¿qué vamos a comer en el séptimo año? Es una pregunta que viene de una emuná fuerte, saber cómo son los detalles. ¿Cómo va a llegar la verajá en el séptimo año? No tengo dudas. Sé que voy a tener comida, sé que todo va a estar, pero ¿cómo son los detalles? Y los detalles Hashem te contesta, y ahí es muy interesante. ¿Qué le contesta Hashem en la parashá? Vetziviti et birjati. Dice el Rebbe, la respuesta, Vetziviti et birjati, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es si uno se pone a pensar, la respuesta es lo más, ¿cómo se dice?, irracional. La respuesta que Hashem dice es que voy a mandar bendición en la tierra en el sexto año, que va a sacar tanto comida que te va a alcanzar para 3 años. Es una respuesta que te dice aparentemente algo lógica. Vas a tener tanto abundancia que te va a alcanzar para 3 años. Todo perfecto. Pero pensamos un minuto. El sexto año, el que entiende un poquito en agronomía, no hace falta ser muy inteligente, el sexto año es el año más débil. La tierra, después de 6 años que uno plantó, cosechó, el sexto año, la tierra naturalmente es lo menos fértil que hay. Al Piteva, si preguntas a un agrónomo, te va a decir eso. El sexto año es lo peor. Justamente algunos mefarshim, el Maimónides dice, el Rambam, mi Morene Buchim, dice uno de los motivos lógicos por qué hay un séptimo año de descanso es para que la tierra tenga fertilidad. Pashut. Hay que dejarlo un año libre para que la tierra se vuelva a retomar energía. Al Pipshat, el Rambam, esto es el motivo de Shemitah. Muchos mefarshim lo atacan al Rambam y dicen que no es así. La Torah dice claramente que Shabbat la Hashem, y no es por el tema natural, no importa, pero hay una explicación así de Rambam. Entonces acá vemos un milagro totalmente arriba de la naturaleza. Davka, dice Hashem, voy a mandar bendición en el sexto año, en el año menos fértil de la tierra, y en ese año va a crecer los mejores frutos con la mejor cantidad que te va a alcanzar para 3 años. Entonces, mira lo que es. El chico viene con una pregunta que quiere entender los detalles, cómo es y cómo va a vivir el séptimo año, qué es lo que Hashem quiere de nosotros, cuáles son los detalles. Y Hashem dice, mira, justamente, yo, Akadosh Baruj Hu, espero de vos tener emuná y bitajón en mí. Y si vos te entregás con emuná y bitajón en Akadosh Baruj Hu, vas a ver que el año que menos uno esperaba, este año Dafka va a tener las mejores cosechas. Como encontramos con Yitzhak Avinu, como dice la Torah, fue el peor año, fue la peor tierra. Yitzhak sembró, no preguntó. Ay, todos los diarios dicen que este año no vale la pena invertir. Yitzhak no leyó diarios. Él sabía que Hashem quiere que haya trabajo, hay que trabajar, hay
hay que trabajar, hay que generar el trabajo, hay que hacer, sembrar en la tierra y hay que esperar que crezca. Punto. Crecieron 100 veces más, Me'asharim, como dice Parashá de la historia de Yitzhak. Y esto es la historia de nuestra Parashá. Esto es, por un lado. Y acá viene el Rebbe y toma esto, ese punto que la Parashá nos enseña, en la enseñanza extraordinaria, en cómo un Yehudí tiene que vivir su emuná y bitachon en Hashem, y querer entender. Y la respuesta también, todo ese combo de la Parashá, dice el Rebbe, vamos a verlo en Avodat Hashem ahora, en nuestra vida hoy. Es sabido lo que está escrito en Hasidut, que los 6 años de trabajo y el 7º año de descanso también insinúan el trabajo del Galut, preparación a la Geula. 6 años de trabajar son los años del Galut, los miles de años que estamos Yehudim trabajando, sembrando, plantando, todos los mitzvot y maasim tovim. 7º año, Shabbat la Hashem, es Mashiach. El año sabático son los 1000 años que se llama Yemot HaMashiach, Shabbat Menuchal Chai Olamim, que va a haber todo el descanso desde la tierra, que va a estar totalmente todo anulado frente a Hashem. El mundo se va a llenar conocimiento de Hashem y no vamos a ocuparnos en nada, solamente en servir a Hashem. Eso estamos esperando, la llegada de Mashiach. ¿Cómo llegamos a toda esta gloria de Mashiach, a toda esa luz, a toda esa verajá? A través del trabajo ahora, en el Galut, en estos años. Es la preparación que el Yehudí hace para la llegada de Mashiach. Ahora llega la pregunta, entonces, la pregunta que pregunta cada Yehudí: ¿cómo vamos a comer en el 7º año? Sabemos que toda la comida, digamos, toda la recompensa, todo el gilui enorme y maravilloso que estamos esperando la llegada de Mashiach depende de nuestra acción hoy. Ahora estamos sembrando y mañana vamos a cosechar. Decimos en Shir HaMa'alot, ¿sí? Azorim bedimah, berinah iksoru. Todo el galut es un trabajo de sembrar que el Yehudí hace, y la llegada de Mashiach, ahí vamos a cosechar todo lo que trabajamos. Pregunta al Yehudí, Manojal. Estamos muy débiles, estamos en el galut, estamos en una época donde no podemos cumplir la mayoría de los mitzvot. Hay todos obstáculos para Yehudí hacer cumplir Torah y mitzvot en el galut. En el último tiempo del galut hay menos todavía. Estamos todos ya cansados, estamos todos cansados del galut, estamos todos débiles de toda la situación que está pasando, estamos en el peor momento. ¿Cómo vamos a tener de eso comida para la llegada de Mashiach? La pregunta del millón. Contesta el pasuk, y acá viene las palabras del Rebbe, que son palabras de Hasidut, que dice: Vetziviti et birkati bashana shishit. Davka la última época, Davka al último año, que parece ser el más difícil, el más débil, donde hay menos fertilidad y menos, aparentemente menos, y el Yehudí se esfuerza a cumplir el poco que puede cumplir. Y en esta última época, ese poco lo hace por Mesirus Nefesh, lo hace con esa entrega, con ese bitul. Davka en esa acción que el Yehudí hace en el último, Hashem va a mandar berajá en esa acción, pequeño, chiquito, del simple Yehudí. En esta época vale mucho más, y de ahí va a venir toda la abundancia en el año en la revelación de Mashiach. Eso es un punto extraordinario. Así como en Shemitah, Davka en el año menos esperado, el 6º año, que el trabajo de la tierra está lo más débil, en este avoide, Davka en eso, va a crecer con la cantidad más grande que alcanzar para 3 años. Lo mismo también es eso. Nuestra abodá ahora, en el último época de Galut, donde parece ser más difícil y aparentemente dicen, estamos haciendo cosas chicas, en esas cosas chicas Hashem va a mandar la verajá de todos los giluim de la llegada de Mashiach. Y el Rebbe trae que los 3 años que dice el pasuk representa 3 épocas que estamos esperando la llegada de Mashiach, que se llama Yemot HaMashiach, Itchiyat HaMetim y Olam Haba, que es el 7º milenio,
donde ahí va a ser totalmente superior, que son 3 épocas en la llegada de Mashiach. Y todas esas 3 épocas nutren, reciben a través del último año, que lo que Yehudí siempre hacen en este. Esto es una sijá de breve maravillosa, para allá de la semana, que es más actual que nunca. Es justamente lo que uno necesita saber hoy, que estamos en estos momentos, y uno dice, no tengo más fuerza, estamos flojos y débiles, y nos cuesta cumplir muchas cosas, y afilo cosas que los judíos se acostumbraron a cumplir en el Galut, ni eso se puede hacer bien, y uno empieza a quejar y llorar. No, darca eso, el poco que uno hace hoy, tiene el valor máximo, y de ahí va a venir la verajá de Kadosh Baruj Hu a todos los años. Y quiero terminar hablando de estos psukim con un perush también muy interesante que está traído en un libro Noam Elimelech. Muy interesante. Hay un libro que se llama Noam Elimelech, muy conocido, Reb Elimelech Milijensk, que era compañero del Alter Rebbe, alumno del Magi de Mezerich, uno de los líderes más famosos en la historia de Hasidut general. Reb Elimelech Milijensk tenía un hermano, se llamaba Reb Zushe. Ellos dos eran hermanos y hay un montón de historias entre ellos. Ahora, en el libro Noam Elimelech, ¿sí?, que es un libro muy conocido en el mundo hasídico, en el mundo en general, un libro muy especial donde habla temas muy profundos de Avodat Hashem. Este libro, Noam Elimelech, dicen que por qué lo llamó Noam Elimelech. Elimelech es el nombre de Reb Elimelech, pero Noam es la traducción en Yiddish, en Ivrit, de Zushe. Zushe es dulce, en Yiddish, y Noam es dulce. Noam Elimelech, él quería poner el nombre de su hermano acá. Por eso lo llamó Noam Elimelech. Ahora, en todo el libro Noam Elimelech, trae Torot de todo, hay una sola vez que menciona a su hermano, que es sobre esta pasuk. Muy interesante. Una sola vez que menciona una Torah de su hermano. Él trae la pregunta del millón que hicimos antes. Recién la Torah terminó dando bendiciones y promesas, que de repente Betziviti, que de repente viene la pregunta de Jitomruma Nojal. Además, ¿cuál es el pshat? Muy interesante. Dice, escuché de mi hermano que dijo que hay 2 clases de Yehudim. De Hagab, esta Torah lo encontré parecido, no igual, parecido antes todavía en la Torah del Magi. El Rebbe en la Sijá trae que del Magi de Mezrich, el Magi de Mezrich dice parecido. No lo mismo, parece la misma idea en la Torah del Magi. Dice así, dice que hay 2 clases de Yehudim. Hay Yehudim que son muy fuertes y muy creyentes, tienen la emuná muy clara. La emuná es el kli para la braja. Cuando un yehudí tiene emuná, la braja llega. Akadosh Baruj Hu no tiene límites. Akadosh Baruj Hu puede dar aunque todas las reglas de la naturaleza dicen lo que dicen, y no importa. Akadosh Baruj Hu no tiene reglas de la naturaleza. Y él es la fuente de verajá y manda verajá sin fronteras y sin límites. Lo único es que pide que la persona tenga emuná. La emuná es el kli para la bendición. Dice, el Magi dice que eso es lo que decimos en Arvit. Hashem Elokechem emet ve emuná. ¿Sí? Decimos emet ve emuná kol zot. Dice que la emuná es el kli para el emet. Emet es la braja de Hashem. Hashem Elokechem emet. Pero lo que es el kli para el emet es la emuná. Cuando un yehudí tiene emuná, esa emuná es el kli para la bendición. Memeile, ahí viene todo lo brajot. Hay yehudim que están un poco flojos. Entonces a veces empiezan a preguntar, se asustan cuando ven que la naturaleza y las reglas y los médicos dicen lo que dicen y los diarios dicen lo que dicen y los que saben, entienden en estos temas, dicen lo que dicen, empiezan a asustar y empiezan a preguntar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a arreglar. Esa pregunta genera como un bloque, como un corte. Esa pregunta hace que dificulta que la braja llegue.
Entonces, Hashem tiene que abrir una canilla especial para romper ese corte, esa separación, ¿cómo se dice? Ese mejizá que hizo la persona que no permite que la bendición de Hashem baje. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene como si fuera de romper ese ocultamiento y tiene que abrir una canilla nueva que la brajá fluye a pesar que la persona lo tapó a través de sus preguntas. Dice entonces el Magid y Elimelech Lizhensk trae el nombre de su hermano. Puede ser que lo escuchó del Magid, eran alumnos del Magid. Entonces dice eso. El primer pasuk dice, V'yashtaftem la vetach, y como dice el primer pasuk, ustedes cumplen los mitzvot y Hashem te va a dar todo, V'yashtaftem alaretz la vetach, y van a tener toda la seguridad, y van a comer todo tranquilo, V'achaltem la soba. Perfecto. Esto es para el creyente, él recibe tranquilamente. Vejitomru manojal, si de repente va a haber otra persona que va a preguntar qué vamos a comer y que con esa pregunta va a hacer una dificultad, tapó la canilla, tapó el cli, donde tiene que llegar la brajá, con la pregunta. Dice la Torah, Vetziviti et birjati. Yo voy a abrir una canilla nueva. También a esa persona que está preocupado, a él también Betziviti, voy a pedir que abran una canilla especial, que él también vea la bendición de Hashem y va a recibir, a pesar que con su pregunta generó un poco de oscuridad acá. Y Hashem va a abrir una canilla, le va a dar a esta persona también. Obvio que este perush no es exacto, como el Rebbe lo explica, totalmente diferente, pero es interesante también escuchar esa explicación, porque también eso lo necesitamos, que a veces uno le cuesta esa firmeza y necesita también escuchar esa palabra, esa promesa, que a filo si yo no llego a ese nivel de tener esa emuná tan clara, y a veces pregunto, y a veces mi pregunta no es la pregunta del jajam, que solamente quiere entender porque hay una mitzvah de entender. Es una pregunta que viene de otro lugar, pregunta de debilidad, Hashem también te va a abrir una canilla especial, te va a dar una brajá. Que HaKadosh Baruj Hu nos manda a todos brajá y atzlajá, y que veamos esa brajá con los ojos abiertos acá en este mundo material, que ya se terminan todos los ocultamientos y todas las epidemias y todos los problemas que hay en todos los temas de Parnasá, y que todo Yudim tengamos hijos, salud y parnos, como Mashiach Tzidkeinu ya. Shabbat Shalom. Y no se olviden